Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga. Hoy juntos, día 10 de agosto, vamos a pedir al Señor su orientación, su dirección y su bendición. Que Él pueda hablar a nuestros corazones, que estemos realmente nosotros abiertos para entender y obedecer en aquellas cosas que necesitamos de cambios. Padre amado, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor, te pedimos que venga sobre nosotros con la fuerza e inspiración de tu Espíritu Santo, con la gracia de los cielos sobre nuestros corazones, para agradarte, Señor, en nuestra forma de vivir. Haz que tu palabra nos transforme y que cada día, Señor, seamos semejantes a la vida de tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El día de hoy vamos juntos a estudiar, o quiero compartirles, sobre el 12º milagro de Eliseo. Yo mismo, quiero decirles, he estado sorprendido la forma como el Señor ha abierto las Escrituras para que pues nos profundicemos en esos detalles tan preciosos. Fueron cosas que sucedieron hace, 3,000 años, 2,800 años, eventos isolados, diferentes, que Eliseo vivió con el pueblo, con extranjeros y con los hijos de los discípulos. Hoy veremos este 12º milagro, pero es el 4º milagro realizado entre los hijos de los profetas, o sea, entre los discípulos del propio Eliseo. El primero fue realizado cuando él dividió las aguas del Jordán, porque ahí habían un grupo de profetas de Jericó observando lo que él hizo, y ahí fue donde ellos reconocieron que el Espíritu del Señor estaba sobre la vida de Eliseo. El segundo fue al darles de comer en un tiempo de hambre. Él curó aquella comida contaminada, ¿se recuerdan? Y que eran vegetales tóxicos que habían colocado en la olla, y ellos comieron. El tercer milagro los alimentó también en ese periodo aproximado, casi como hablamos. Esos dos milagros estaban juntos porque estaban relacionados con los hijos de los profetas y con el tiempo del hambre y con recibir comida sobrenaturalmente. Ese otro cuarto que se realizó delante de los hijos de los profetas fue cuando un hombre llevó una ofrenda, las primicias, 20 panes de cebada y espigas nuevas, y con esos panes él alimentó a 100 hombres y aún sobró. Entonces, este es el 4º milagro delante de los hijos de los profetas. Y es muy interesante porque es un milagro que está fuera, digamos así, de los padrones, del patrón o del cuadro de elementos que se juntan para formar o a llegar a la acción de un milagro. Esto es algo muy singular. Y vamos a leer juntos. Lo que se realizó ahí fue algo realmente espectacular, algo extraordinario. Ellos estaban en ese momento viviendo en Jericó, los hijos de los profetas con Eliseo, y ellos necesitaban un lugar más grande para no solo morar, sino también para tener sus propias reuniones, ¿verdad? Leámoslo entonces en 2 de Reyes, capítulo número 6. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Abran su corazón, porque lo que está aquí parece simple, pero es algo extraordinario. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho.
vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Aquí están resumiendo. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él, el profeta, un palo y lo echó allí. E hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Muy bien. Este es un texto precioso porque contiene muchas, pero muchas verdades que nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender. De hecho, encontramos, como hemos visto, hay muchos elementos que deben converger o convergir hacia la formación o el nacimiento de un milagro. ¿Verdad? Hay elementos y personas y circunstancias. En este caso, nosotros vamos a ver 7 pasos para llegar a la realización del milagro. El primer paso es el lugar en el cual ellos se encontraban, sea viviendo o teniendo sus propias reuniones, ya estaba estrecho. Eso fue lo que ellos le dijeron. Aquí, en este primer punto, vemos, y pongan atención a esto, que hay un reconocimiento de la necesidad del cambio. Y eso es lo que viene primero para cualquier tipo de situaciones en las cuales el Señor quiere ya llevarnos a otro lugar. Vean ustedes qué precioso esto. El reconocimiento de la necesidad del cambio viene primero. Y tal vez esto surgió debido al crecimiento del número de los discípulos, porque el ministerio del profeta Eliseo estaba siendo tan fructífero y tan constructivo y edificante para todos, que es probable que el número de estudiantes creció y el lugar donde antes se encontraban pues no era más suficiente. Entonces ellos necesitaban un lugar más grande para sus reuniones. Luego encontramos que ellos tomaron, el segundo punto, el segundo paso, tomaron la iniciativa. Fueron los hijos de los profetas que tomaron la iniciativa. Y esto es también muy importante para cada uno de nosotros porque primero reconocemos la necesidad de cambio y segundo tenemos que tomar una iniciativa. Es decir, tenemos que tomar una actitud, tenemos que tomar una postura, tenemos que presentar un plan de acción. En otras palabras, si nosotros queremos mejorar, hay una frase que creo que ustedes necesitan oír en este momento: es imposible mejorar en situaciones adversas de la vida si no tomamos una actitud. Si estamos reconociendo que la situación necesita un cambio, que nuestra vida necesita un cambio, que nuestro trabajo necesita un cambio, entonces definitivamente tenemos que tomar una postura. O sea, hay que poner manos a la obra. Y ellos fueron los que sugirieron ese cambio porque la situación ya era evidente sobre la presión que todos tenían de estar bien apretados. Tercero, recibieron la anuencia o la aprobación del profeta. Fueron ellos los que presentaron la iniciativa, pero también esperaron que el profeta les dijera, andad, ¿verdad? Porque vamos al Jordán, cortamos madera y hacemos
un lugar donde podemos morar. La idea era más o menos un tipo instituto bíblico con un lugar de reuniones y lugar también de dormitorios para que allí también pudieran estar los discípulos. El tercero entonces es la orden del profeta, es decir, estoy de acuerdo, háganlo. Cuarto, después de que ellos recibieron la orden, el permiso para ir y trabajar, hubo uno de ellos, y aquí encontramos el cuarto punto, que es la presencia de Eliseo entre ellos. Uno de ellos, de los profetas, dijo, ven con tus siervos, acompáñanos. Y vemos ahí inmediatamente la disposición del profeta que le dijo, yo iré. Y no se negó y fue con ellos al trabajo que iban a realizar a las orillas del río Jordán. Quinto punto, en medio del trabajo que ellos estaban realizando, hubo un accidente. Pongan atención. Y aquí está realmente la importancia de ellos haberle pedido a Eliseo que estuviera con ellos ahí en aquel lugar, en aquel tipo de trabajo, porque realmente su presencia fue lo que permitió que ellos recuperaran el hacha perdida y que fueran también testigos de ese milagro extraordinario, espectacular que sucedió. Tal vez muy simple, pero algo extraordinario. 6. Esa hacha que se había perdido y que había caído en el agua era una hacha prestada. Eliseo, en el momento que cayó el hacha, él preguntó, ¿dónde cayó? ¿Por qué? Porque él no estaba totalmente vigilando y atento a cada situación que cada discípulo estaba ahí ejecutando, cortando madera. Entonces, cuando le dijeron que habían perdido el hacha, un hombre específico, entonces identificaron el lugar, él cortó un palo y lo echó allí y el hacha flotó. Y en el séptimo entonces hizo Eliseo flotar el hierro. Digo hacha porque para que identifiquemos qué era, qué instrumento era, para qué era utilizado, para qué es utilizado un hacha hasta el día de hoy. Pero es un hierro, es un elemento, un instrumento de trabajo pesado, ¿verdad? Ustedes saben, hay hachas de diferente tamaño, pero de todos modos, independientemente del trabajo, su peso era suficiente para hundirse inmediatamente al caer en el agua. Bueno, entonces aquí encontramos en este séptimo paso para llegar al milagro que esa realización sobrenatural violó prácticamente el principio de la física. Todo objeto se hunde si su peso es mayor que el peso del fluido desalojado. Todo objeto flota cuando su peso es menor o igual al peso del fluido desplazado. Ese es un principio de la física. Y este milagro violó, digámoslo de esa manera, a ese principio físico. El profeta ordenó entonces al hombre que había perdido esa hacha o que se le zafó del cabo, del palo, que la tomara porque ya estaba ahí al alcance y extendió la mano y la tomó. Muy bien, aquí entonces tenemos en estos minutos un bosquejo, hemos desarrollado ya algo general en relación a la realización de este milagro que es que era el hacha flotando sobre las aguas del río Jordán. Interesante, ¿verdad? Un hacha, un hierro flotando en las aguas del río Jordán. Bueno, primero, la necesidad de un lugar más amplio. Vean ustedes cómo nosotros también en nuestra vida podemos llegar a situaciones en las cuales también necesitaremos de un milagro que el Señor ejecute en medio de nosotros, en nuestra familia, en la iglesia, en una nación o en una ciudad. En fin, cada elemento, digámoslo humanamente hablando, va también a percibir esa necesidad debido a su intelecto. Pero este milagro surge entonces por una necesidad y por un accidente. O sea, si no hubiera sucedido el accidente, en medio del cambio que ellos estaban efectuando, no hubiera habido necesidad de ese milagro. Entonces fueron dos cosas básicas que provocaron, digamos así, que fueron la causa
del milagro, que es la necesidad y el accidente. Estas dos cosas son obviamente dos situaciones muy humanas, necesidades y accidentes, porque todos nosotros tenemos necesidades y todos nosotros también cometemos accidentes o entramos a un accidente, sea intencional o inintencionalmente, como fue el caso de este profeta. Pero estas dos cosas, la necesidad y los accidentes, se convierten prácticamente en las partes propicias para la realización del milagro. Vean ustedes cómo es que en nuestra vida diaria nosotros podemos realmente permitir o hasta entrar al ambiente sobrenatural cuando vivimos cosas tan humanas como nuestras necesidades, como enfrentar nuestros propios problemas y entrar a un determinado accidente, ¿verdad? Sea con un instrumento, sea con un carro, sea en nuestro propio trabajo. Todo eso puede generar la realización de algo sobrenatural. Entonces, todos vamos a ser capaces de experimentar, de sentir los milagros de Dios en nuestra vida, si tan solamente en esos momentos de necesidad y de accidente clamamos a Él. En la vida nos vamos a deparar, obviamente, con situaciones semejantes. No vamos a estar en el río Jordán, ni vamos a estar con un hacha, pero van a ser situaciones semejantes que probablemente todos nosotros hemos vivido. Llegamos a percibir la necesidad de un cambio y no por motivos de experimentar un mayor lujo o placer, ¿verdad? Porque el cambio de una casa o cambiarnos de una casa no debe ser propiamente por lujo, por vanidad, sino es una cuestión de necesidad. Entonces, ese fue el caso de los profetas. Ellos no vivían con lujos, ¿verdad? Cuando vamos a ver la forma como ellos vivían, realmente vivían con necesidades. Eran personas espirituales dedicadas a las cosas del Señor, pero con necesidades. Ellos estaban apretados en un lugar y propusieron construir un aposento más amplio, mayor, para el bien de todos, para el bienestar de todos. Eso estaba correctísimo a los ojos del profeta Eliseo. De hecho, ellos mismos iban a trabajar, iban a poner la mano de obra y también no tendrían que pagar por la madera porque fueron a un lugar donde probablemente era gratuito, donde más abundaba la madera, eran a las márgenes del río Jordán. Y ahí encontrarían las vigas que ellos necesitarían para la construcción de ese lugar. Bueno, nuestra necesidad entonces puede ser el inicio de un milagro. Por favor, vean esto con atención y localícense ustedes en su mundo, ¿verdad? En su mundo personal, vean en qué situación están y qué cosas han estado sucediendo en sus vidas que puede realmente ser el ambiente propicio para que el Señor realice un milagro en nosotros. ¿Cuál es tu necesidad? Yo no estoy ahorita preguntando o haciendo esta pregunta para que tú digas, ay, yo necesito esto y lo otro. No, pero pregúntate, porque hay necesidades legítimas y hay necesidades que no son legítimas, ¿verdad? Hay necesidades que nosotros queremos que tener algo, pero no, hay necesidades que sí realmente precisan estar ahí contigo, con nosotros. Permítanme ejemplificarlo para que entendamos lo que es realmente una necesidad. Nadie puede decir que tiene necesidad. No, escuchen cómo lo estoy expresando. Nadie puede decir que tiene necesidad de una mansión. Yo necesito una mansión, ¿verdad? Siendo que una casa simple puede ser suficiente. O que tiene necesidad una persona o un hombre que tiene necesidad de un Lamborghini para poder trasladarse de su casa a su trabajo. Bueno, un Volkswagen o un Toyota puede ser suficiente. O sea, lo que quiero que ustedes vean es que la necesidad no tiene que ver con algo grande. Yo necesito algo grande, porque Dios es poderoso, Él puede hacerme cosas poderosas también. Claro que sí. Pero
los motivos que nosotros tenemos en el corazón son también determinantes delante del Señor para que Él pueda operar un milagro. Él no va a estar complaciendo vanidades, ¿verdad?, o materialismo de sus hijos. No, son necesidades legítimas. Ahora, si tú tienes los recursos, ahora escuchen el otro lado de la moneda, si tú tienes los recursos financieros suficientes para tener una mansión o comprar un Lamborghini, bueno, da gracias a Dios, sé humilde y discreto y aprende a administrar correctamente lo que el Señor te da. Porque nosotros leemos aquí, por ejemplo, en Proverbios capítulo número 15 y verso 16, dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Entonces, es necesario que aprendamos a vivir con el estilo de vida que el Señor lo ha permitido y vivir satisfechos y alegres y agradecidos. Ahora, si el Señor nos provee algo grande, aprendamos a ser sabios, aprendamos a ser también generosos para compartir. Entonces, pero sí hay entonces necesidades legítimas. O sea, cuando hablamos de necesidades legítimas, hablamos de necesidades genuinas, las cuales Dios sí está interesado en suplir. Dios está interesado en ayudarnos en esas necesidades legítimas. Es lo que el Señor dice: no os preocupéis por comida, por bebida y dónde morar. Señor va a proveer esas cosas. O sea, esas son cosas legítimas, cosas básicas, digamos así, ¿verdad? Como nosotros mismos como humanos hemos clasificado, ¿verdad?, alimentos de primera necesidad. Hay otros que es un lujo, ¿verdad? ¿Quién está pensando estar comprando caviar todos los meses para tener en su mesa? Es un lujo, es algo carísimo, carísimo. Entonces, pero sí necesitamos los frijoles, el arroz y a veces carne, los huevos, en fin, esas son necesidades genuinas. Pero eso el Señor lo ha prometido proveer. Pero hay otras necesidades que surgen, como por ejemplo era el caso de estos, la necesidad de cambiarse o de mudarse de casa. Hay necesidades ilegítimas, aquellas que por simple placer o deseo queremos satisfacer. Esas ahí Dios no les pondrá atención. Si nosotros queremos entrar y hacer lo que queremos, estamos libres, porque tenemos una voluntad y también, depende de nuestros recursos, podremos hacer uso de ellos y cumplir nuestra meta. Pero cada uno tiene o ha adquirido sus propias capacidades. El Señor ha dado también a cada uno según su voluntad y su generosidad, y también tenemos cada uno de nosotros la responsabilidad para manejar adecuada y sabiamente los recursos que el Señor nos ha dado. Entonces, en este aspecto número 1, nuestra necesidad, si es legítima, puede ser realmente el inicio de un milagro. Así es que cualquier cosa que tú estás viendo en tu vida, que estás reconociendo, porque es el primer paso, es el reconocimiento de nuestra necesidad, entonces ahora es el momento para decirle: Señor, necesitamos. Pero hasta aquí, si ustedes observan y se recuerdan de nuestra lectura de 2 de Reyes 6, verso 1 al 7, en ningún momento los hijos de los profetas estaban esperando un milagro. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos vieron una necesidad y dijeron: necesitamos un milagro. No, ellos vieron una necesidad y en segundo lugar, ellos tomaron una iniciativa, ¿verdad? El milagro va a surgir después. Nadie estaba esperando un milagro, pero sucedió debido a un accidente, ¿verdad?, algo que estaba fuera del control de ellos. Entonces, ellos tomaron la iniciativa, ellos estaban en una necesidad legítima. Si nosotros también estamos en una de esas necesidades legítimas, también necesitamos tomar la iniciativa para suplir esa necesidad. Puede ser esa iniciativa, escuchen bien lo que van a oír. Esa iniciativa nuestra puede ser obediencia al impulso divino. Una iniciativa puede ser la obediencia a un impulso divino. O sea, Dios mismo es el que puede estar colocando en nuestros corazones que necesitamos actuar. Y cuando tomamos la iniciativa, estamos prácticamente obedeciendo, a veces inconscientemente, a ese impulso del Espíritu. Dios
tenemos que tener eso bien claro. Dios no mueve barcos anclados. Los barcos se mueven cuando levantan el ancla y entonces van mar adentro hacia su destino. Es necesario que nosotros nos levantemos y tomemos las medidas necesarias. ¿Se recuerdan? Poner manos a la obra. Si necesitamos un cambio, pues, ¿qué es lo que vamos a necesitar? ¿Qué vamos a hacer? Debemos comenzar a tocar puertas, ¿verdad? Debemos comenzar a movernos para ir y buscar dónde es el lugar. Los hijos de los profetas dijeron, es en el río Jordán, allí vamos a edificar también. Cortamos la madera y edificamos ahí el lugar. O sea, hasta se cambiaron de localización, dejando tal vez la otra localizada en Jericó para un grupo menor y para un grupo mayor. Estoy pensando en este momento, para dar un ejemplo, cómo es que pasamos, creo, si no recuerdo mal, 10 años en el Rosario, en la casa, en el sitio de la hermana Lisette, pero hubo necesidad de salir de allí, ¿verdad? Nosotros mismos ya estábamos sintiendo la necesidad del cambio. Ustedes mismos estaban sugiriendo que era necesario cambiar y todos estábamos ya en esa expectativa y yo también, mi esposa también, estábamos con esa expectativa. Entonces llegó el momento en que nos pidieron salir. Entonces nosotros no teníamos más que hacer sino buscar otro lugar y ahí fue donde surgió la posibilidad de ir para Manzanotal. En esa necesidad de cambio, nosotros vimos prácticamente, mi esposa y yo, y ustedes también, vimos la dirección del Señor. El Señor nos dirigió. Ya había anteriormente una posibilidad, una oportunidad de tener un lugar pequeño allí. Había una propuesta, ¿verdad?, de parte de alguien precioso. Y para establecer una morada, un lugar donde reunirnos en aquel lugar. Y entonces, después de ese pedido de salida, que necesitamos abandonar el lugar, entonces nosotros nos movimos y todo fue para mejor. Ustedes pueden ver ahora cómo realmente, a pesar de que podemos estar un poco más, digamos así, estrechos, pero esto es solo provisorio. Estamos ya prácticamente en el proyecto de la compra de nuestro terreno como iglesia y eso es extraordinario. O sea, el cambio fue para mejor, tal vez no propiamente para que nosotros, porque estamos creciendo numéricamente, porque no ha sido así, pero estamos sí preparando el lugar para un crecimiento en breve. Entonces Dios siempre está buscando nuestro bien. Es lo que exactamente el Señor dice en Jeremías 11:29. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para vos dar el fin que esperáis, dice. O sea, los pensamientos del Señor siempre son buenos. Entonces, todo cambio va a traer una mejoría, una mejoría. Por ejemplo, hay cambios negativos, hay cambios positivos. En Génesis 2:17, el Señor prohibió a Adán y Eva, les dijo que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que ellos comieran de ese fruto, morirían. O sea, hubo una advertencia, ¿sí? Pero el Señor desde el principio les estaba diciendo, no lo hagan porque van a morir. O sea, habían consecuencias. Prácticamente entonces el motivo era un motivo excelente, muy bueno, lleno de amor. El motivo de la prohibición era evitar la muerte espiritual. El motivo de la prohibición era evitar la muerte espiritual. Pero ellos, pensando que mejorarían, vean ustedes el contraste, estoy dando ahora un opuesto, algo contrario, no mejoraron, sino murieron espiritualmente. Dice en Proverbios capítulo 14, verso 22, ¿no hierran los que piensan el mal? Porque realmente ellos estaban, debido al engaño de las palabras de Satanás, ellos pensaron que era lo que necesitaban hacer, pero fue un error grave.
No hierran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Entonces, ellos no fueron protegidos por la misericordia ni por la verdad, porque no obedecieron y no creyeron que las palabras o que la prohibición, que tenía motivos maravillosos, les evitaría morir. Y el otro les dice, no se van a morir, ustedes van a ser como Dios. Entonces, ese cambio fue un grave error. Se convirtió en un accidente grave. Pero de ese accidente grave, el Señor preparó el ambiente para el milagro de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los hijos de los profetas pensaron que debían moverse de Jericó al Jordán y ellos necesitaban ampliar su lugar, y eso es una evidencia de mejoras. Vamos a mejorar, y todos queremos mejorar, ¿verdad? Aunque sea un 10%, un 20%, todos queremos mejorar en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro salario, ser promovidos para alcanzar un mejor puesto en nuestra empresa o que nuestra propia empresa mejore en todos los aspectos. No podemos negar que cuando suplimos toda necesidad legítima, mejoramos de vida. Toda necesidad legítima, cuando es suplida, va a permitir que cada uno de nosotros mejoremos en nuestra vida. Entonces, aquí hay un punto muy importante que estamos en el segundo. Tomar una actitud juntamente con un plan de acción, con un plan de trabajo, es necesario para mejorar en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Entonces, ellos estaban estrechos, y dijeron, necesitamos un lugar, ¿verdad? Y tomaron manos a la obra, y el profeta les dijo, andad. Tuvieron la permisión del profeta. Nosotros necesitamos también movernos. Muchas veces estamos esperando una palabra para movernos y no vamos a oír nada durante 40 años. Es necesario tomar la actitud, si es legítima, si es necesaria, si es urgente, vamos a tomar la actitud, vamos a comenzar a caminar y tenga la seguridad que Dios está con nosotros. Por ejemplo, si permitimos, o mejor dicho, si percibimos que es necesario cambiar, vean ustedes esto, qué precioso es, en nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos con los demás o con nuestros familiares, su esposa, el esposo, los hijos hacia los padres, en fin, o en la iglesia entre nosotros como hermanos. Si percibimos que es necesario cambiar en nuestra forma de ser, en nuestro comportamiento, porque nuestro comportamiento está causando malas interpretaciones o malos entendidos, o está causando tensión entre nosotros, ¿qué debemos hacer? Pongamos manos a la obra. Hagamos un plan de trabajo. O sea, dejemos el plan de trabajo y nuestra acción, nuestra iniciativa será la siguiente. Dejemos de criticar a los demás y abandonemos el estar llamando la atención hacia nosotros mismos. Porque ese puede ser el problema de la discordia o del altercado entre los demás. Porque la tensión se genera cuando hay un choque, ¿verdad? Y si nosotros estamos siendo duros, entonces hay un choque con los demás. Y en lugar de criticar y en lugar de llamar la atención hacia nosotros, dejar que nosotros seamos el centro de las pláticas y de todo, pasemos a elogiar a los demás y de poner la atención en nuestro hermano. Eso puede cambiar completamente el ambiente y nuestro relacionamiento. Dios puede hacer un milagro en nuestra vida, en tu vida y en nuestros relacionamientos cuando tomamos la decisión correcta y tomamos los pasos necesarios para cambiar la situación. En otras palabras, toda acción siempre tendrá su reacción. Es otra ley, otro principio de la física, y también se aplica en nuestra vida humana. Y toda acción va a tener una reacción, sea si fue una decisión equivocada o si fue una decisión correcta, va a tener una respuesta semejante.
Pero que el Señor nos ayude a tomar realmente actitud. Si es necesario un cambio, tomemos iniciativa. Vamos a comenzar a hacer esto, vamos a comenzar lo otro. Eso no significa ser independientes o abandonar la dependencia de Dios de ninguna manera. Pero estamos tomando la iniciativa y pidiendo al Señor que Él nos vaya dirigiendo en el camino. Tercero, ellos reciben la aprobación o la anuencia del profeta. Eso es una figura de recibir la anuencia, la aprobación divina. Generalmente cuando nosotros planeamos algo, simplemente lo hacemos, ¿verdad? Somos así, hasta a veces como creyentes. Planeamos algo y va y vamos, en el nombre del Señor. Ni siquiera oramos lo suficiente. Pero hay algo muy importante, escuchen, hay algo muy importante que determinará si tendremos o no la bendición divina, si tendremos o no el éxito o un fracaso. ¿Qué es eso? Necesitamos la aprobación de Dios. Por eso es que encontramos ahí el ejemplo que los hijos de los profetas dijeron, hagamos esto, construyamos un mejor lugar. ¿Y qué dice el profeta? Andad. O sea, aquí es nosotros, nuestro acercamiento entre nosotros y con Dios. Debemos siempre preguntarnos, ¿será que Dios quiere que lo hagamos? ¿Verdad? Para eso lo vamos a descubrir, porque vamos a tomar esas iniciativas y probablemente las puertas se cierren y ya sabremos que no es por ahí. Porque aunque tengamos las posibilidades, porque eso sucede, si queremos hacer cambios, van a presentarse las posibilidades, si tenemos la iniciativa y hasta las fuerzas para hacerlo, ¿verdad? Porque eso también es necesario, o alcanzar determinada meta, nada de esto es suficiente. Necesitamos oír de Dios andad, o sea, su aprobación. En Hebreos, capítulo número 6 y verso 3, hablando del verso 1 al 3, está hablando sobre los principios de la doctrina de Cristo, de los 6 elementos que forman parte de la doctrina de Cristo. Y está diciendo, dejando ya, o sea, dejen de pasar tiempo en estos 6 elementos y prosigan hacia el albo. Ahí en el verso 3 dice, y esto haremos, o sea, esas cosas, y hasta alcanzar más, si Dios en verdad lo permite, dice. Esto es importantísimo, porque estamos hablando de nuestra vida espiritual y necesitamos que en todas las cosas que iniciamos sean permitidas por el Señor. En Santiago, capítulo número 4 y verso 13, dice ahí el apóstol Santiago, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. No quiere decir están hablando de tráfico, de cosas incorrectas, no, es de negociar, de comercio. Y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Vean ustedes qué preciosa esta palabra. ¡Ay! Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Vean ustedes el plan de acción. Y traficaremos y ganaremos la meta. Cuando no sabéis lo que será mañana. O sea, todo depende del Señor. Como dice el Salmo 127. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Si Jehová no edificare la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Porque, ¿qué es vuestra vida? Dice, vean ustedes, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea, hacer planos a largo plazo, sabiendo que nosotros podemos ya no estar aquí de aquí a una semana, entonces es una locura. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al Señor qué es lo que Él piensa, si Él está de acuerdo en cada una de esas proyectos. Como dice aquí en el verso 15, 4:15 de Santiago, en lugar de lo cual, en lugar de decir haremos y haremos y iremos, en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, poner al Señor en primer lugar, ¿verdad? Esperar su aprobación y porque depende de su permiso también de vida, de su gracia. El ejemplo de los hijos de los profetas es muy bueno. Ellos propusieron a Eliseo su iniciativa, propusieron su plan de acción, pero con la intención de oír su aprobación.
Y esto es, como lo estamos viendo, básicamente por dos razones. La primera es que toda iniciativa viene de Dios y porque no sabemos lo que puede suceder mañana. O sea, cuando hablo de toda iniciativa viene de Dios, estoy hablando de las iniciativas correctas, ¿verdad? Necesitamos nosotros tener, como hablamos, la obediencia para llevar a cabo ese impulso de Dios cuando son cosas positivas. Entonces podemos decir que, corrigiendo esa parte, no toda iniciativa viene de Dios. Entonces, podemos tener buenas intenciones, pero si no tenemos la aprobación de Dios, esa iniciativa es muy humana o muy carnal. Necesitamos realmente recibir la aprobación de Dios, corrigiendo. Él sí sabe el día de mañana y por eso necesitamos encomendar nuestra vida en sus manos para que Él nos dirija. Debemos ocuparnos, como habla la Escritura también en Filipenses. El apóstol Pablo está escribiendo a los filipenses y les dice que se ocupen en su salvación con temor y temblor. Eso dice en Filipenses 2:12. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce, o sea, o da la energía, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este versículo tiene que aplicarse al contexto que es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Cada iniciativa que viene de su corazón, que viene de su espíritu, eso será prácticamente una manifestación de su querer, de su voluntad, como dice ahí, de su buena voluntad. Él pone el querer como el hacer. Entonces Él nos da también las fuerzas para poder hacer las cosas. Y esto también nosotros necesitamos aplicarlo a nuestra vida diaria, porque debemos de suplicar al Señor que Él ponga también en nosotros sus impulsos, o sea, su querer, como también el hacer, prácticamente el plan de trabajo que necesitamos. Entonces, resumiendo, por dos razones necesitamos la aprobación de Dios. Primero, porque no toda iniciativa, disculpen al principio mis pensamientos se confundieron, no toda iniciativa viene de Dios. Necesitamos las que vienen del Señor para que tengamos éxito y no fracaso en nuestros proyectos. Nuestra voluntad nada es sin la gracia de Dios, como dijo un hombre de Dios. Dijo, nuestra voluntad nada es sin la gracia de Dios. Ahora escuche, pero la gracia sigue inactiva sin nuestra voluntad. O sea, hay una parte humana, pero principalmente está la parte divina. Nosotros necesitamos amalgamar, unir estas dos cosas para poder llevar a cabo lo que necesitamos. Muy bien, cuarto punto. Pedir la presencia divina. Ellos le dijeron al profeta, ven con nosotros, ¿verdad? Porque ellos pidieron la aprobación, pero ellos después pidieron la presencia. Y es interesante que dice aquí en el verso número 3 del capítulo 6 de Segundo de Reyes, y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Uno de ellos tuvo la iniciativa. No percibimos aquí que todos le dijeron, habla con el profeta, vaya con nosotros. Es probable, sería una especulación, pero uno de ellos se le ocurrió hablar en el nombre de todos. O sea, él habló por sí mismo porque vio esa necesidad, pero incluyó a todos para recibir el beneficio de la presencia física del profeta con ellos. Ellos presentaron otra vez la iniciativa, pero luego pidieron la aprobación de Eliseo, y eso era vital sin duda, pero uno de ellos, en el nombre de todos, le pidió a Eliseo que los acompañara en esta actividad. Esto demuestra, revela, que ellos necesitaban sí un cambio, necesitaban poner manos a la obra, pero no estaban dispuestos a hacer nada de eso sin la presencia, sin la comunión agradable, preciosa que tenían con el profeta. Que también nosotros, mis amados hermanos, podamos ser como ese hombre que estaba convencido que la mayor necesidad no era solo la aprobación. La gente puede convencer, ¿verdad?, a alguien de hacerlo aunque él realmente no esté con todo su corazón. Un ejemplo de eso en la Biblia es el profeta Balaam,
que él prácticamente forzó a Dios que lo dejara ir con los enviados del rey de Moab para ir a maldecir al pueblo de Israel. El Señor desde el principio dijo que no, ya tenía su negación, no estaba aprobado, pero él insistió y hizo un montón de cosas para tratar y después dijo, bueno, ve. Después tuvo su aprobación, pero no tenía su corazón. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Queremos su aprobación, pero también queremos su presencia. Amén. Y esa fue realmente también la experiencia del siervo Moisés. Dios mismo les había prometido la tierra de Canaán, la tierra prometida, pero llegó el momento debido a la rebeldía del pueblo de Dios que el Señor le dijo a Moisés: el ángel irá delante de vosotros y los introducirá, pero yo no subiré en medio de ti. Promesas son deudas, ¿verdad? Alguien prometió, es una deuda, hay que pagarla. Y el Señor les había prometido que llegarían y entrarían a la tierra prometida, pero debido a la actitud de ellos no podían tener comunión entre el bien y el mal, o sea, Dios y ellos. Entonces Él les dijo, miren, yo voy a cumplir lo que les he prometido, ustedes pueden a la tierra prometida, el ángel va a ir delante de ustedes, va a echar a todos ahí para que ustedes conquisten esa tierra, pero yo no voy ahí. ¿Se dan cuenta cómo es que ahí ya tenían su aprobación para ir, pero necesitaban su presencia? Y esto es lo más importante. Eso lo leemos en Éxodo, capítulo número 30, Éxodo 33, para que ustedes tengan eso ahí pendiente. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. En otras palabras, voy a cumplir lo que prometí. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, el eteo, el fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. O sea, cuando no hay comunión y forzamos esa presencia, hay problemas. Sucede lo mismo con marido y mujer, ¿verdad? Si hay una tensión ahí, en medio de la comunión, eso es desagradable. Van a haber consecuencias de rompimiento de relaciones o hasta de palabras fuertes o actitudes duras. Entonces es necesaria la comunión, no solo la aprobación, sino la comunión también. Entonces aquí, después de que el Señor dice eso, leemos también que Moisés, aquí en el capítulo mismo 33, en el verso número 13, dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Aunque sean duros, Señor, ten paciencia con ellos. Y él dijo, el Señor, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, sopórtalos y yo te voy a dar descanso a ti. Y entonces Moisés dice en el verso 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, Señor. O sea, ni yo mismo voy a soportar esta situación. Es necesaria tu presencia porque con ella tenemos el bálsamo que necesitamos para convivir con los corazones duros. En otras palabras, si Dios va con nosotros en nuestras iniciativas y proyectos, entonces vamos, tendremos la bendición y el éxito. Pero si Dios no va con nosotros, entonces no nos movamos a ningún lugar, porque lo más importante es su presencia. La presencia de Eliseo valió el esfuerzo y el mucho trabajo de ellos. Si Eliseo no hubiera estado ahí, no sabemos si hubieran realmente perdido para siempre el hacha y se hubieran metido en gran lío, porque en aquella época un hacha era de gran valor, mucho precio. De hecho, ese joven profeta que perdió el hacha estaba tan asustado cuando diciendo, meu pai, meu señor, esa hacha era prestada. Ya estaba pensando que iba a tener que trabajar el resto de su vida. Sí,
Así de caro era un hacha en aquella época. Era debido también a que, si ustedes se recuerdan, en los días del rey Saúl, dice que todos los herreros estaban con los filisteos. Si alguien quería, ¿por qué? Porque no les permitían que tuvieran espadas, ¿verdad? Entonces, si algo necesitaban afilar sus instrumentos de trabajo en la agricultura, tenían que ir con los filisteos. Entonces, algo propio era muy, muy caro. Entonces, fue vital la presencia de Eliseo en medio de ellos, no solamente para la recuperación del hacha, sino propiamente por la manifestación de un milagro en sí, porque ellos vieron la mano de Dios operándose en su vida diaria. Y esto es muy importante, no se olviden de esto. La mano de Dios operando milagrosamente en su vida diaria, en su cotidiano. Pero sobre todo disfrutaron, como Moisés pidió al Señor, de la comunión con el siervo de Dios en aquellos momentos de trabajo y peligro. Solo Dios para guardarnos en todas las circunstancias, ¿verdad? Solo el Señor. Hay un pasaje en Deuteronomio 19 que tiene que ver también con el hacha. Dice aquí en el capítulo 19, verso 4, y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo, se soltare, y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. O sea, lo que él está mostrando es que sí pueden existir accidentes, solo el Señor para guardarnos, y si le cayó el hacha en la cabeza al fulano, el Señor lo permitió, era el momento de partida, tal vez de una forma trágica, pero era su momento de partida, solo el Señor para guardarnos. Por eso es que necesitamos no solamente su aprobación, sino también su presencia. Ustedes dirán, pero no teniendo su aprobación no tendremos su presencia. Aparentemente sí, pero ustedes pueden ver en una forma práctica cómo el Señor podía tener la aprobación de su pueblo y no ir con ellos. Y el propio Balaam después tener la aprobación de ir, pero su corazón no estaba con la persona, no había comunión. Entonces sí hay una diferencia bastante determinante. Entonces llevamos al quinto punto, y es que en medio del trabajo hubo un accidente. En medio del trabajo hubo un accidente. A alguien se le soltó la hacha. Esa hacha pudo haber salido volando y caer sobre otro hermano, sobre otro hijo de los profetas, ¿verdad? Y haberlo lastimado. Gracias a Dios es cuando él no revisó cómo estaba el cabo, ¿verdad? Si ya estaba flojo, porque a través de los golpes se va aflojando también el hacha en el cabo. Es necesario revisar, apretar para seguir trabajando. Si ya lo estaban usando, no sabemos cuántas hachas habían ahí para trabajar. Yo tengo la impresión que ellos solo llevaban un hacha, que era esa, y se turnaban, porque eran varios, se turnaban para darle con el hacha para derribar los árboles, y los demás trabajaban para limpiar las ramas y preparar las vigas. Entonces ya estaba desgastándose, digamos así, la parte que sustentaba el cabo en el ojo del hacha, y entonces se aflojó y gracias a Dios cayó en el agua. No lastimó a nadie, Dios estaba ahí guardándolos. Pero aquí llegamos entonces al momento del accidente, al punto crucial del milagro. Vean ustedes qué precioso. Y vean que pedir la presencia del profeta Eliseo para que fuera con ellos fue indispensable. Eso era clave. O sea, otra vez, surgió de un corazón que probablemente amaba más que todos al profeta. Y dijo, Señor, ve con nosotros, ¿verdad? No dijo, ve conmigo, no. Acompáñanos a todos, acompáñanos. Y eso era la clave. Es como Jesús cuando él va camino a Emaús y aquellos dos hombres, aquellos dos discípulos le piden que se quede. Él dijo, no, yo voy a seguir de largo. No, por favor, insistieron. Esa insistencia les valió la pena porque vieron el milagro de
del reconocimiento, porque no estaban reconociéndolo, de Jesús, y también el momento cuando Él desapareció enfrente de ellos. Muy bien, entonces veamos qué importancia tienen en este momento también las palabras de Santiago, ¿verdad? Porque como él mismo dijo, deberían decir, si Dios quiere iremos y haremos esto, porque no sabéis del día de mañana. O sea, debido a que no sabemos qué va a suceder hoy, necesitamos pedirle su presencia para que vaya con nosotros. Independientemente de tener ya paz en el corazón de que vamos y haremos tal y tal cosa, hoy o mañana necesitamos su comunión porque no sabemos qué puede suceder. No sabemos lo que venga y solo con su presencia seremos librados de peligros de muerte y cumpliremos cabalmente nuestras responsabilidades. Y aquí llego al punto final. El hombre que manejaba el hacha en aquel momento, prestada, una hacha prestada, él prácticamente fue el que se vio involucrado en el accidente. Podemos señalar que tal vez le faltó responsabilidad, le faltó diligencia al revisar el hacha, independientemente de eso, porque realmente a veces los accidentes suceden por falta de atención, ¿verdad? Alguien se machuca la mano, el cuerpo, el brazo, un pie, tal vez por falta de atención porque está con su mente en los problemas en lugar de estar enfocado en las cosas que está haciendo y, como decimos en buen chapín, mete la pata, ¿verdad? Y comete un grave error y ahí viene el accidente. Entonces es necesario, sí, estar atentos. Necesitamos lo que estamos haciendo, necesitamos poner nuestra atención, principalmente si trabajamos con implementos o con máquinas o trabajamos en la mecánica o trabajamos con cualquier área que requiere instrumentos para manejar. Es peligroso y necesitamos toda nuestra atención y usar todos los elementos necesarios para protegernos, ¿verdad? Pero en este caso ellos no tenían nada de eso y no se percató y ahí va el hacha volando por el aire hasta caer en el río. Ahí donde cayó enfrente de Jericó, sabemos por la información que existe que es la parte más profunda del río y es donde la corriente va más rápido. O sea, ustedes pueden ver qué importante es esto, porque también cuando Eliseo manda el palo que cortó para donde cayó el hacha, ese palo pudo haber corrido rápido por la corriente fuerte. Entonces hay un detalle muy importante. De hecho es que el hacha se aflojó, se soltó del cabo y de repente, con aquella fuerza con que cada uno para poder cortar tiene que aplicar fuerza, ¿verdad? Y ahí va él y ¡fum! Va el hacha en el aire, ¿verdad? Y directamente para el agua. Si fue por falta de ajuste o por negligencia, de todos modos el accidente ocurrió. No había una mala intención de parte de él, pero así sucede. Muchas cosas las perdemos por falta de atención y no fue algo intencional. A veces es el propio cansancio mental, cansancio físico, o no queremos estar revisando, supervisando las cosas a cada cierto tiempo. Y aquí entonces esa hacha prestada generó responsabilidad. ¿Cómo así? Bueno, el muchacho gritó, ¡ay, Señor mío, era prestada! Y aquí encontramos algo muy importante. Una pregunta. ¿Será que Dios se interesa por las cosas pequeñas de tu vida? Un hacha prestada, ¿será que Él se interesa por eso? Claro que sí, Él se interesa. Un hacha es un instrumento de trabajo, ¿verdad? Algo que te va a dar tu pan diario, que te va a dar la comida, que va a sustentarte, no solo para darte leña, sino también para vender. Y entonces ese instrumento es muy importante mantenerlo siempre con filo y en buenas condiciones, porque si no puedes tener problemas, accidentes, dañarte, herirte o perder el tiempo si no está en muy buenas condiciones. Fíjense ustedes cómo Dios está realmente interesado hasta en las cosas pequeñas y hasta en las cosas que causan sufrimiento en el ser humano. Cómo es que Él vino e intervino para recuperar el hacha, porque fue el Señor, no fue solamente el poder de Eliseo, no, era el poder de Dios a través del profeta, ¿verdad? Pero quiero llamar la atención a ustedes de que como la Escritura
nos habla de que Cristo murió en una cruz. El hacha es un instrumento de trabajo. La cruz en los días de Cristo era un instrumento de juicio, un instrumento de condenación de madera, ¿verdad? Y fue ese instrumento que Dios desde el inicio de la humanidad escogió para que su Hijo muriera y se realizara la redención total y magnífica de la humanidad. ¿Cómo Dios vio esos detalles? Y Él desde el principio tomó la decisión de entregar a su Hijo en un instrumento terrible que para los judíos era una señal de fracaso, una señal de alguien perverso, porque solo los ladrones y los homicidas y aquellos que estaban contra el gobierno romano, el imperio romano, morían en la cruz. Pero el Señor escogió eso. Es solo una muestra de cómo Dios está involucrado en todos los asuntos de los seres humanos y lo utilizó para redimirnos. Entonces, ese grito de desespero que ese pobre profeta dio, implicó que no tendría cómo pagarla. Realmente era lo que él estaba diciendo, no tengo cómo pagarla. Y esa hacha en aquellos días, como mencionamos, era algo de mucho valor. Dios cuida de nuestras cosas pequeñas como también de nuestras grandes cosas, o sea, de nuestras preocupaciones pequeñas y de nuestras grandes preocupaciones. Dios está en medio de nosotros. ¿Cómo nos vamos a garantizar que Él se preocupa de eso? Teniendo su comunión, teniendo su presencia. La preocupación fue prácticamente para todo profeta que estaba ahí, porque todos estaban realmente involucrados en el asunto. Tal vez no solo uno la prestó, sino en el nombre de todos prestaron esa hacha. Entonces la preocupación fue para todos, viendo prácticamente también la angustia de aquel que había cometido ese grave accidente. Y todos nosotros también nos preocupamos cuando a alguien le pasa algo y tratamos de ver cómo también lo ayudamos. Pero debido a la sensibilidad del profeta Eliseo, él preguntó rápidamente, dice, ¿y dónde cayó? Vean ustedes qué precioso es. Una localización casi exacta del lugar donde cayó, porque aquel sintió como se zafó el hacha, él volteó a ver y solo oyó el plach en el agua, ¿verdad? Y dijo, ahí, ¿verdad? Ahora, obviamente, aunque era profundo y aunque la corriente del agua era fuerte, el hacha por su peso cayó, tal vez fue arrastrada unos centímetros, ¿verdad? Pero cayó por su peso. ¿Cómo levantar eso? ¿Cómo levantar el hacha? Realmente era algo extraordinario. Pues él pidió dónde era la localización y el propio profeta, vemos aquí su intervención. Vean ustedes cómo es que él hizo eso, como cuando pidió harina para curar aquel ensopado y lo echó en la sopa y todos pudieron comer. Así vino él y cortó un palo, quiere decir que había probablemente machetes ahí también entre ellos, y agarró el palo y lo lanzó al lugar. A algunos que tengan especulado tantas cosas, que dicen que el palo entró en el agua y exactamente entró en el ojo del hacha y así la levantó. Es mucha especulación, tampoco vamos a criticar ese pensamiento. Dios es capaz de hacer una cosa como esas, de permitir que el palo que no se va a hundir prácticamente, sino que será arrastrado por la corriente, pero también podría haber sido parte del milagro que el palo se quedara exactamente en el lugar y no se moviera por la fuerza del agua, y que inmediatamente o que simplemente cayera el palo y se fuera, y eso provocar que el hacha se levantara. Sea como fuera el milagro, fue algo extraordinario, algo espectacular, ¿verdad? Único, singular, como dijimos al principio, que fue una acción que tomó el profeta y valió la pena invitarlo para que estuviera con ellos, ¿verdad? Entonces hizo flotar y entonces de forma rápida también le pidió al muchacho que la levantara. La necesidad y las acciones son del hombre, los milagros son de Dios. Y yo pregunto aquí, concluyendo este mensaje, ¿dónde está tu hacha? ¿Dónde cayó tu hacha? ¿Dónde está tu instrumento de trabajo?
¿Dónde están los dones que Dios te ha dado? ¿Dónde está aquello que es importante para tu propia vida? Esta es una pregunta en medio de la crisis, ¿verdad? En medio de la situación, en medio de un accidente, ¿dónde está el hacha? ¿Dónde está lo que estaba siendo utilizado para generar fuente de trabajo y sustento para tu familia o para todos? Si tenemos responsabilidades y por accidente has perdido el medio para proveer y cumplir tu trabajo, debes tener la seguridad que el Señor va a actuar a tu favor. Dios está ahí. Si has mantenido su comunión, tenga la seguridad que Él va a hacer lo necesario para que veas suceder un milagro delante de sus ojos. Si trabajas duro y alguna máquina se te arruina o tu carro de trabajo se te arruina, tienes que tomar iniciativa. No te puedes quedar sentado ahí orando y decir, Señor, arregla esto, Señor, dame gasolina porque se me quede sin gasolina. Eso fue negligencia tuya. Tienes que tomar la iniciativa. Pero cuando alguien toma la iniciativa, puede ser que encuentre un buen samaritano que te vea en el camino y te lleve a la gasolinera. Eso es un milagro, ¿verdad? Tenemos que aprender a ver las cosas preciosas del Señor. Entonces, cuando algo está sucediendo, un problema serio en medio de tu trabajo, porque estás usando tu hacha, toma la iniciativa para buscar lo que sea, la reparación de tu carro, la reparación de tu máquina, la reparación de cualquier cosa, pero clama al Señor y dile lo que sucedió. Permite al Señor actuar y verás formas maravillosas que Él va a tomar, porque Dios es misterioso en sus operaciones y en su provisión. Como dice en Filipenses 4:19, Dios suplirá, dice, con sus riquezas en gloria de una forma abundante. Él va a suplir no solo las cosas espirituales, sino también hasta las materiales, necesidades legítimas. Él también suplirá para ayudarnos. Dios levanta, hablando espiritualmente, Dios es capaz de levantar hasta el corazón más pesado, un corazón de hierro duro, ¿verdad? Como puede ser de tu marido, de tu mujer o de tus hijos, que está hundido en el cieno, sin ninguna esperanza. Dios es capaz de dar la orden, de saber dónde está. Nosotros tenemos que darle la localización, darle señales del GPS, ¿verdad? Y entonces inmediatamente Él va con su poder a levantar aquel corazón pesado. ¿Qué relación tenía ese palo que Eliseo lanzó con el hacha? Ninguna, porque él tampoco no usó el cabo viejo, ¿verdad? Él podría haber, ¿dónde está el cabo del hacha? Aquí está. Él podría haber lanzado el cabo viejo, pero él no lanzó el cabo viejo. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo nuevo, y cuando Él hace algo nuevo, Él usará cosas nuevas. Dios siempre nos ha dicho que Él hará cosas nuevas, algo precioso. Él nos ha dado un nuevo corazón. Él quiere darnos también una nueva vida. Él quiere darnos nuevas perspectivas de trabajo, y porque Dios es infinito y Él siempre está mejorando nuestra vida para el bien de cada uno de nosotros. Solo tienes que saber dónde se hundió en aquella corriente de agua fuerte. Solo tienes que decirle, Señor, es esta aquí. Tienes que reconocerlo, fue ahí, soy yo aquí, es esto, mi problema es esto, mi problema es esto, mi necesidad es esta, yo soy el que estoy causando esto. Necesitamos confesar al Señor lo que realmente puede estar causando problema o qué fue lo que causó, y tengan la seguridad que el Señor va a enviar su palabra. Él va a enviar aquel madero, como Él mandó el madero en las aguas de Mara, que no podían beber porque estaban amargas, y el Señor le mostró a Moisés un árbol que lanzó en el agua, y aquella agua se tornó potable para que todos pudieran beber en el desierto. Así el Señor también podrá enviar su palabra para darnos el privilegio de experimentar un milagro, ¿verdad? Hasta quebrar las leyes y los principios de la física, de la propia naturaleza, para que veamos cómo el Dios de la creación es capaz de hacer cosas sobrenaturales. Los hechos comunes para Dios son milagros, ¿verdad? Esto es importante. La obra es de Dios, recuerden eso, nunca se olviden. Y para Dios todo lo que Él hace
es sobrenatural. Por eso es que se llaman milagros. Lo que Dios hace siempre es un milagro para todos nosotros, pero son las obras y las acciones comunes del Altísimo en medio de este mundo. En Mateo capítulo 17, me gustaría leer ahí. Mateo 17, versículo 24. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Fíjense que tiene que ver con cuestiones de impuestos y de responsabilidades. Y él dijo, sí, y de testimonio. Al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, Señor, oyó lo que habían dicho, se enteró. Le dice, ¿qué te parece, Simón? Hablando a Pedro. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos o los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, o sea, ellos no tendrían por qué pagar. Sin embargo, para no ofenderlos, vean ustedes qué precioso, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, fíjense, el primer pez que saques, tómalo, es el hacha. Recuerden, Pedro era un pescador. Tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, pagó su responsabilidad a través de un milagro. Nunca Dios evade responsabilidades. Nosotros también no tenemos por qué hacerlo. Permitámosle a Dios que Él opere de una forma milagrosa. Dios está involucrado de lleno en nuestro trabajo y no importa cuán insignificante sea nuestro trabajo, Él quiere suplir nuestras necesidades legítimas, lo que nos falta. Dios hace su parte milagrosa y Él deja también que el hombre haga su parte humana. Señor, que a través de este mensaje tus siervos y tus hijos y tus hijas hayan percibido qué es lo que necesitan en su vida para permitir que tus obras maravillosas, los milagros, sucedan delante de sus ojos. Ayúdalos, Señor, en cada situación que están viviendo y que podamos oír testimonios preciosos de sus hachas flotando en el agua. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y primero Dios nos vemos en breve, o sea, el próximo domingo. Un fuerte abrazo.